Y hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Esteban Zanín, promotor cultural de la editorial Autografía y tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la entrevista con Roberto Zubiaga, el autor del libro El último tren a Budapest. Muchas gracias a todos y a todas que están conectados y principalmente gracias a ti, Roberto, por haber escogido Editorial Autografía como tu editorial y aceptar esa invitación para hacer esa presentación online. Así que nada, te paso la palabra para que te puedas presentar y ya empezamos esa presentación. Bueno, soy Roberto Zubiaga, soy ingeniero industrial, consultor medioambiental. Estoy jubilado, ya tengo edad de jubilación, y estoy jubilado unos cuantos años jubilado. Y bueno, la verdad es que mi afán escritor, vamos a decir, es relativamente reciente en cuanto a lo que vamos a hablar aquí, pero bueno, yo toda mi vida, pues de alguna forma me ha gustado bastante el mundo de la escritura, de la redacción, en fin, si quieres entramos luego más en detalle o como tú quieras, ¿eh? Pues, Roberto, felicitaciones por la publicación del libro y de hecho es una historia interesante porque el último tren a Budapest es una segunda edición, ¿no? Casi que una segunda versión del libro. Cuéntanos un poquito de cómo nace el último tren a Budapest, cómo fue que empezaste a escribir. Bueno, a ver, cuento una especie de resumen de las escrituras de mi vida, muy resumido. Vamos a ver, yo empecé, lo primero que escribí fue una novelita corta de terror, con unos 17 años, que en su momento me gustó mucho, pero bueno, ahí se ha quedado, en un cajón. Luego, posteriormente, bueno, en mi labor de consultor medioambiental he redactado muchísimo. Yo soy ingeniero, pero siempre me ha gustado mucho más redactar informes largos o medianos, que manejar planos. O sea, no soy un ingeniero, digamos, al uso o corporativista, ¿no? Sino que soy muy libre en ese sentido y me gusta estar un poco fuera de lo que es, de lo que sería un poco la corporatividad de los ingenieros, ¿no? Bueno, entonces lo que te decía es que he escrito muchísimo en mi trabajo. También mis aficiones son la música rock, básicamente, ¿eh? Voy a decir tres: la música rock, la lectura y el cine. Entonces, bueno, a lo largo de mi vida he escrito numerosísimos artículos, críticas, ensayos sobre estos tres temas que he publicado en su momento, hace años, cuando todavía no existían los ordenadores, pues directamente en revistas especializadas de música, de cine, y posteriormente pues ya en páginas web, en redes sociales, bueno, pues, pero cantidad, o sea, cantidad de... Si no he escrito 300 o 500 críticas de cine, pues no he escrito ninguna, y más o menos parecido de música, ¿no? Bueno, hace unos 18 o 20 años tuve una mala racha personal, muy mala, durante unos 4 o 5 meses, y escribí también una especie de librito autobiográfico, una especie de diario, pero un poco diferente a un diario normal, ¿no? Eso lo tengo ahí en el cajón, y sí estoy pensando que algún día podría ver a la luz. Un momentito, ¿eh? Importante hidratarse. Ustedes que están mirando la entrevista pueden tomar también su agüita. Y entonces, ya para acabar un poco, para centrarnos ya en la situación actual. Todos mis relatos, curiosamente, iban pues dentro de la línea de un poco de Take a Walk on the Wild Side, ¿no? De Lou Reed, que es un poco en la línea, pues bueno, ciencia ficción, mucha ciencia ficción, lo kafkiano, me encanta Kafka, lo absurdo, el surrealismo, me encanta Murakami, por ejemplo, e incluso lo perverso. Por ejemplo, pues no sé, me gusta mucho el cine de Luis Buñuel, en cuanto a que, bueno, pues transmite sus perversiones más íntimas de una manera bastante clara, ¿no? Y me gusta mucho. Entonces, bueno, pues mis relatos fueron en esa línea. Y hace como 3 años y pico, pues hablando con mi hijo, dije, bueno, ¿por qué no podemos publicar una selección de relatos en un libro? Y lo hice, 28 relatos, que me los autopubliqué con círculo rojo, y que, bueno, hice una presentación aquí en Quecho y que, bueno, se han vendido todos. Se han vendido todos, bueno, parte regalé, es cierto que parte regalé, pero bueno, me han desaparecido salvo dos o tres. Y como vi que el tema, el libro, pues solo se había distribuido prácticamente en el País Vasco, incluso diría que Vizcaya o Quecho, pues dije, bueno, este libro tiene más recorrido, porque joder, pues se han vendido 10, se han vendido 100. La gente me ha dicho
todo el mundo me ha dicho que le había gustado mucho. Entonces dije, tiene más recorrido, entonces ¿por qué no publicarlo con una editorial tradicional? Y entonces es cuando contacté con unas cuantas editoriales y al final firmé un contrato con Autografía y aquí está el libro. Entonces, bueno, aquí si queréis os enseño. Este es el primer libro, el que hice con Última Cena de Budapest, o sea, perdón, con Círculo Rojo, el autopublicado, y este es el publicado por Autografía. En principio son iguales, salvo, vamos, el contenido básico es igual, es el mismo, salvo la información y los comentarios que hay en las solapas, y que este tiene un epílogo del autor de unos 10 o 12 páginas en las que yo cuento un poco, pues, qué ha pasado desde este libro hasta este, más o menos, ¿no? Y un poco amplío algunos comentarios y tal, ¿no? Y esto es un poco todo. Y Roberto, súper interesante cómo van haciendo la historia, todas las historias, cómo se publica, cómo se termina y luego ya se empieza la nueva versión del mismo libro cuando se termina el último tren a Budapest. Pero me gustaría saberlo, ¿lo hace con una propuesta, una intención? Ya dijiste que podemos encontrar distintas historias adentro del libro, pero quería saber si hay un hilo conductor, si son, ah, no están conectadas las historias y qué quieres provocar en tus lectores y lectoras, transmitir. Bueno, vamos a ver, en principio los 28 libros son independientes, o 28 cuentos o relatos. Me da lo mismo decir relatos que cuentos, ¿eh? Unos dicen relatos, otros dicen cuentos. Son independientes, o sea, no tienen, bueno, lo que tienen en común es la temática genérica que he dicho antes, ¿no? Ciencia ficción, kafkiano, absurdo, surrealismo, perversión. Bueno, eso te puede tener en común. Aunque también hay algunos relatos que están unos pocos, que están más apegados a la realidad, a la vida normal, pero en la mayor parte pues andan por el tema de ciencia ficción es mayoritaria. Yo escribí varios relatos, pues igual tres o cuatro muy relacionados con el tema de los mundos paralelos, de los universos paralelos, del multiverso, cosa que cuando yo lo escribí hace 10 12 años era algo bastante novedoso, por no decir muy novedoso, y en los últimos años pues se habla, pues sin embargo ya se ha empezado a hablar mucho del multiverso, los universos paralelos, aparte del metaverso por otro lado, pero sí, hay varios en esa línea, ¿no? Bueno, luego el título, vamos a ver, el título y por qué se llama así y tal. El título Último tren a Budapest es a su vez el título de uno de los relatos. Ese título de uno de los relatos tiene una base real, una cierta base real, ¿no? Yo en 2007, cuando me separé, hice un viaje en solitario a Rumanía y Hungría, ¿no? Partiendo de Bucarest, alquilé un coche y fui desde Bucarest hasta el norte de Rumanía, donde está Transilvania, eh, Bistrița, concretamente, ¿no? Que es donde Bram Stoker localiza su novela, el comienzo de su novela Drácula, ¿no? Fui a Rumanía porque siempre me interesó mucho me ha fascinado el personaje de Drácula, ¿no? Y en Rumanía pues se ubican tanto el Drácula real, Vlad Tepes, que fue un príncipe real, en el siglo XV creo que era, sí, 1400 y pico, como el Drácula de ficción de Bram Stoker, del que hay pues cientos de películas, ¿no? Pero cientos. Y bueno, pues hice ese recorrido, llegué a Bistrita, el pueblo, es un pueblo, una especie de pueblo grande, ciudad pequeña, que está allí en Transilvania, muy atractiva, estuve allí unos varios días y la verdad es que fue muy atractiva. Y de Bistrita, más concretamente desde un pueblo mucho más pequeño de Bistrita que se llamaba Basatel, si no me equivoco, cogí un tren a Budapest, porque fui a pasar 3 días a Budapest. Entonces, el tren de Budapest era el último tren por la noche, porque era a la 1 de la madrugada. Me llevó un taxi desde Bistrita hasta ese pueblecillo, que está 20 minutos o media hora, y allí cogí el último tren a Budapest. O sea, es real, estuve allí en la estación, estuve yo solo, no había nadie, a la 1 de la madrugada, nadie. Y en un momento que estaba yo preocupado, joder, ¿llegará el tren? ¿No llegará el tren? Bueno, pues llegó relativamente puntual y me monté en el tren. Me monté en el tren y en esos trenes maravillosos que había entonces, que yo creo que ahora ya, pues prácticamente no quedan, desde luego en Europa Occidental no, en Europa del Este no sé.
pero esos trenes con sus compartimentos y, bueno, pues tenía su encanto. Entonces, ese viaje dio lugar, el general, ese viaje a varios de los relatos, directa o indirectamente a varios de los relatos, y concretamente pues al título del nuevo de los relatos y al título del libro. ¿Sí? Mm. Y Roberto, una cosa que me llama la atención es cómo haces para crear todas esas historias, dónde te inspiras, dónde vienen esas influencias en otros artistas, en el cine, en la música, en otros libros. Cuéntanos un poco de cómo te llegan Sí, todo esto. vamos a ver. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la literatura. Antes he dicho que mis tres pasiones han sido y son la literatura, novelas básicamente, y ensayos, el cine y la música rock, ¿no? Y evidentemente estas tres aficiones están en la novela, en el libro. De una forma u otra están ahí. O sea, de alguna forma, algunas veces de una forma muy clara y muy rotunda, otras veces de una forma insinuada, pero están allí, están ahí. Entonces, ¿qué me gusta a mí? Y por lo tanto, ¿qué ha influenciado Último Tren a Budapest? Bueno, pues si vamos a la literatura, pues todos los autores de ciencia ficción he leído muchísimo de ciencia ficción. Yo no sé, a los aficionados a ciencia ficción les sonará Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Ursula K. Le Guin, George Orwell, Aldous Huxley, Arthur Clarke, entre otros, ¿no? Y por supuesto que he leído un montón de libros de esos autores y de otros y me han influido mucho en ciencia ficción. Luego, en el tema de lo absurdo y tal, pues Kafka. ¿Quién mejor que Kafka para hablar de lo kafkiano y lo absurdo, ¿no? Así que, bueno, pues me encanta Kafka. Hice también otro viaje un poco unos años después a Praga, donde seguí un poco la ruta de Kafka. Luego, el surrealismo, bueno, a mí me apasiona Murakami, que por cierto ahora parece que le van a dar el premio Princesas de Asturias. Y ese realismo mágico, un momentito, voy a ver un poquito de ojo. Ese surrealismo de Murakami, que no está presente en todas sus obras, pero en una mayoría, pues también me ha atraído mucho. Y bueno, también hay otros escritores más normales, vamos a decir, entre comillas, pues como Saramago, Miguel Kundera o García Márquez, que también me ha influido. En cine, bueno, pues me gustan los directores que hacen películas que hacen un cine muy personal. O sea, que no estén en el mainstream, sino que hagan su propio cine con sus ideas. Entonces, todas esas ideas pues relacionadas con el terror, la ciencia ficción, tal. Entonces, los directores que hacen ese tipo de cine, pues me han influido. Por ejemplo, pues David Cronenberg, Luis Buñuel, que he dicho antes, David Lynch, Hitchcock, Fra- Fritz Lang, y bueno, me queda alguno, Christopher Nolan también, o sea, bueno, directores que han filmado películas en la ciencia ficción, el terror, tal, ¿no? Y por último, música rock. Bueno, pues la música rock me ha pensado, porque el libro está trufado de citas eh, de mis influencias y concretamente del rock, ¿no? ¿Quiénes me han influido más? Pues David Bowie, el que más, Lou Reed, Neil Young, Led Zeppelin, Jethro Tull, grupos de mi época, ¿no? Cuando yo era joven, ¿no? Pero bueno, yo creo que han sido los más grandes, es mi opinión. Entonces, concretamente, pues David Bowie es el que más me ha influido y David Bowie está citado en el libro pues en varias ocasiones, pero concretamente hay un relato que es La decisión de Rosalind, que alguno me ha dicho que es el relato que más le gusta, concretamente mi nuera. La decisión de Rosalind, pues de alguna forma tiene una presencia fuerte de David Bowie y su canción Space Oddity, o sea, espacial, ¿no? No voy a desvelar más, pero acaba con las frases de Space Oddity, ¿no? Eh, Estoy en el espacio y no puedo volver y tal, bueno, pues, y eso son un poco las influencias. Así que la gente que lea El último tren a Budapest también podrá viajar por otros tipos de arte, ¿no? Por la música, por el Sí, cine. Y yo para creo esa que gente porque que nos estuvo hay muchas acompañando, llamadas, ¿eh? Sí, perdona. sí, esa gente que nos estuvo acompañando hasta ahora y va quedando con esa curiosidad de dónde nos va a llevar ese último tren a Budapest, a lo mejor a Budapest, pero igual tenemos un camino por seguir. ¿Qué te parece, Roberto, si le regalamos un fragmento de la obra? Pues perfecto. Vamos a ver.
voy a leer un fragmento, página y media nada más, ¿eh? O sea, no se asusten. Página y media del relato que se llama Café Eslavia. Bueno, tengo que decir que este relato es el germen, es ya, no va a ser, es ya el germen de una novela corta que estoy escribiendo, que se basa en el relato iniciático de Café Eslavia. Y luego se amplía, porque Café Eslavia tiene unas 15 páginas y el relato va a tener unas 150, o sea, 10 veces más, ¿no? Pero probablemente, o seguro, vamos, el comienzo de Café Eslavia va a ser el mismo comienzo de esa novela corta, que no se llamará Café Eslavia, sino seguramente Proyecto Inmortalidad. Entonces empiezo. Café Eslavia 1, una llamada en la noche. Estamos en Bilbao, en su mismo centro, en la calle Alameda de Urquijo. Son las 2:10 de la madrugada del miércoles 13 de enero de 2016. Miguel duerme plácida y profundamente. Suena el teléfono móvil en la mesilla de noche. Suena repetidamente. Miguel da una vuelta en la cama. No es consciente del origen del ruido ni de su propia existencia, pero el teléfono insiste. Pasado un breve tiempo, Miguel reacciona. Recupera la conciencia, quizás solo en parte. Estira la mano derecha, tantea y a ciegas coge el móvil. ¿Quién coño llamará a esta hora? Diga una desconocida voz de mujer. Miguel, el viernes 25 de marzo tienes que estar en Praga, a las 11 de la mañana, en el Café Eslavia. Miguel no logra reaccionar. Diga, no le he entendido. ¿No podía usted llamar a una hora normal? Lo hice sin enfado. Miguel tiene buen carácter. La mujer habla con tranquilidad, con un tono de seguridad y decisión. No llega a ser amenazante, pero sí, digamos, convincente. Y repite, el viernes 25 de marzo a las 11 de la mañana en el Café Eslavia, de Praga. La comunicación queda cortada. Miguel se mantiene en la misma postura durante unos minutos. Le cuesta reaccionar. Está como en una nube. Está soñando. Es una broma. Es algo serio. Desde luego se ha quedado con la cita. Viernes 25 de marzo en el Café Eslavia de Praga, 11 de la mañana. Se levanta de la cama y comienza a andar sin rumbo, casi a oscuras por la habitación. Está intrigado, muy intrigado. Quizá lo mejor sea meterse de nuevo a la cama, olvidarse de la llamada y mañana será otro día. Pero no, no puede, ni quiere. No tiene miedo, quiere saber. Además, el tema le produce un incipiente morbo. Una mujer, Praga. Ese es el primer capítulo del primer apartado del relato. Interesante. Pues muchísimas gracias, Roberto. Seguramente ya quedamos con esas ganas de a ver a dónde va a llegar, cómo vamos a seguir. ¿Y quién quiere más? Aquí abajo en la descripción de este video hablamos un poco sobre Roberto, hablamos un poco sobre el último tren a Budapest y también está el enlace de compra si todavía no lo tiene el libro. Yo me gusta decir que me parece súper justo a toda la gente que lee el libro, que hable con Roberto, que le dé críticas constructivas, halagos sinceros. Después, si le gustó la obra, recomienden la lectura, regalen, porque qué lindo poder incentivar el arte, ¿no? Y como personas como Roberto que escriben y luego inspiran a otras personas, me parece un trabajo mágico que nos regala esas infinitas posibilidades, ¿no? Que están delante de una hoja en blanco y ya personas como Roberto nos crean y nos regalan este nuevo mundo. Así que muchísimas gracias, Roberto. Y yo tengo una última pregunta antes de terminar. Igual Cuéntanos, coincidimos. sé que no es la primera vez que se publica, pero siempre es una emoción. Cuéntanos cómo te sentiste publicando el último tren a Budapest. Desde cuando se publica hasta cuando lo tienes en mano. ¿Perdona? ¿Qué me has dicho el ¿Cuál último? es la sensación de cuando se publica? Hasta la editorial te dice que sí, y cuando te llega en manos lo puedes tocar, ojear, oler. Bueno, pues es maravilloso. La verdad es que ese momento coincidimos todos los que hemos escrito algo. Yo no sé si llamarme escritor, porque es el único libro del momento, pero he escrito. Pues es una sensación maravillosa, ¿no? El ver que todo lo que has escrito está en un libro y lo que es la maravilla de la letra impresa, ¿no? Frente a lo que no es letra impresa. Entonces, pues sí. Y además yo soy de los que creo. Hay gente que dice, no, hay que escribir aunque no lo lea nadie. No, no, yo creo, yo si escribo es para que me lo lean.
O sea, yo tengo muy claro eso. Mi opinión está clarísima. O sea, hay gente que dice que no, hay gente que dice, oye, no, yo escribo porque me realizo y tal, muy bien, pero no, yo no estoy en esa línea, estoy en la línea de que esto escribo para que la gente lo lea. Y te quería decir un último apunte, y solo de decirlo. El libro ha salido en libro de papel, que a mí es lo que más me gusta, ha salido en ebook y ha salido también en audiolibro. Entonces, bueno, pues ahí estará. Está ya disponible en audiolibro. Mm. Así que es un libro para todos los públicos, la Bueno, gente. no, para chavales no, ¿eh? No, 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 hay cosas un poquito durillas, ¿eh? Hay contraindicación. Para público adulto. Público Ya adulto. después de los 18, 17, 18 ya se puede. 18, a partir de 18, perfecto. Pero con 12 no, ¿eh? Con 12 no. Pues ya, Hay unas cositas un poquito grillas. así que ya saben, ya que vayan con conciencia para regalar el libro, ya lo saben, El último tren a Budapest, incentiven la lectura, disfruten la lectura, y a lo mejor ustedes también pueden ser influenciados, influenciadas por Roberto Zubiaga para escribir. Y ah, terminando, sí, Sí, no, lo cuéntanos, que quería Roberto. decir, para la gente que esté, sí, no, solo quería decir una cosa. Para la gente que esté interesada en el libro, en el País Vasco, y no sé si se va a distribuir fuera del País Vasco, pero bueno, se podrá conseguir. En el País Vasco lo está distribuyendo la librería Elcar, que no sé si os suena, a los que sois del País Vasco, por supuesto que sí. Es la mayor librería de Euskadi con diferencia, o sea, tiene como unas 30 tiendas en Euskadi, en Vizcaya, Muy bien. Álava, Guipúzcoa y Navarra. En total, donde más tienes en Vizcaya, en Álava y Navarra tiene menos, pero en total unas 30. O sea, es poderosísima la librería esta, sí, librería con muchas tiendas, ¿no? Que son guipuzcoanos, están en Zarauz, creo que está la central. Y entonces en Elcar, entiendo que en todas las librerías de Elcar va a estar. Eso para los vascos. Para los no vascos, pues de momento yo no sé si va a estar fuera del País Vasco, pero si la cosa a alguien le interesa, pues se puede poner en contacto con Elcar o conmigo o con Autografía. Bueno, esa es la idea. Así que ya lo saben. Con autografía encuentran aquí en País Vasco, ya pueden ir directamente a las librerías. Y para la gente que va a leer El último tren a Budapest, va a decir, guau, pero se me ha hecho corto, Roberto, quiero saber. Además, ya nos contaste que tenemos el principio, el primer capítulo de un libro que viene. ¿Cuáles son los planes futuros de Roberto Zubiaga como autor? A ver, tengo casi a punto de mandar a las editoriales, a punto, pero bueno, ahora probablemente hasta septiembre no lo haga, un nuevo libro de relatos, en la misma línea que los anteriores, o parecido, o muy parecida que el anterior, perdón, en la misma línea que el anterior. La gran diferencia es que para un número muy similar de páginas, que andan en torno a 200, 210, si el último tren a Budapest tenía 28 relatos, el nuevo, y todavía no tengo título del todo claro, estoy entre dos, pero no voy a decir, entre dos títulos, tiene 10 relatos. O sea que son relatos, menos relatos, más largos. No sé, me ha salido así, no sé por qué. Bueno, pues ese libro de relatos estará, pues antes, yo creo que antes del final de año, espero, en librerías espero, o sea, porque yo empezaría a mandar a las editoras o tal, pues en septiembre o octubre, ¿no? Luego, eso es lo primero. Lo siguiente es lo que hemos dicho antes, ¿no? El libro, la novela corta, una novela corta basada en Café Slavia, en el cuento de Café Slavia, y que puede llamarse, parece que puede tener título, Proyecto Inmortalidad, que el argumento, no quiero hacer mucho spoiler, pero de alguna forma se desarrolla en el sentido de la búsqueda de una pastilla para conseguir o bien la inmortalidad o bien mejorar el envejecimiento, mejorar la longevidad. Y entonces, bueno, pues las ambiciosísimas empresas farmacéuticas pues llevan a cabo una serie de experimentos con seres humanos, un poco spoiler ya hecho, y bueno, pues yo creo que puede ser interesante. ¿Y qué más? Bueno, pues no voy a decir más porque ya no está muy definido, pero sí tengo algunas cosas más, incluso medio escritas, ¿no? Porque tengo como Así empezados varios que libros.
Pero Ahora bueno, disfrutar el último tren a Budapest, la gente va pidiendo más a Roberto y ya van saliendo más y más obras. Qué bueno poder disfrutar. Felicitaciones, Roberto, una felicidad compartir contigo. Ahora ojalá de muchos autógrafos, muchas dedicatorias y a esperar por lo que viene en el futuro. Muchísimas gracias a todos y a todas que estuvieran participando, que sean ustedes también agentes de inspiración, de cambio, de creación y de compartir, tal como dijo Roberto. Seguramente hay mucha gente que escribe para uno mismo, para una misma, pero el escribir, yo creo que la mayoría de las veces es un acto muy íntimo, pero puede compartir cosas muy fuertes desde nosotros o para otras personas que a lo mejor están en un mismo lugar o pueden aprender mucho, sacar un buen provecho de lo que escribimos. Así que si sienten el deseo, ojalá le despierte el deseo en el corazón de, como lo hizo Roberto, ¿por qué no publicar, compartir su arte? Muchísimas gracias a todos y a todas, principalmente a ti, Roberto. Un gracias a vosotros. beso y un abrazo Muchas gracias a la afectuoso. fotografía y a ti especialmente. Estebado. Pues hasta luego. Vale, hasta Chao, luego. chao.